Esta es una gran pregunta, ¿ah? ¿Cuáles son las civilizaciones más antiguas de América? ¿Cuáles son las civilizaciones más antiguas de América? Y eso nos lleva a la pregunta de cuáles fueron las primeras personas que llegaron a este continente derivados de África, ¿no es cierto? Cruzando por el Pacífico o bien cruzando por el estrecho de Bering en el norte. ¿Hace cuánto? Bueno, esto va cambiando permanentemente, pero hay en general un consenso que la civilización Caral en el norte de Perú es una de las más antiguas de nuestro continente americano, la civilización Caral. Eh, y hace no mucho, hace solo un par de meses, se descubrió una ciudad perdida en Caral, de hace qué, 4.000 años atrás. Hablan de 1800, 2000 años antes de Cristo. Es de hecho una civilización que resulta ser coetánea en el tiempo a Mesopotamia o esas grandes civilizaciones en Asia y en Europa. Bueno, fíjese que de a poco este descubrimiento va a permitir reescribir la historia. Y ese es un poquito el objetivo de nuestro despacho, la ciudad recién descubierta del Perú que reescribe la historia de América Latina, o no América Latina, de las Américas, más bien, la historia de las Américas. Ahí está nuestro titular, quédate con nosotros, te contamos un poquito de la civilización Caral y esta ciudad de Peñico. No es esta, esta es la ciudad desértica, Peñico, ahí está, mire, qué maravilla, em, de estructuras, el tema de las terrazas, mire, ahí está, clarito, el centro ceremonial probablemente, en fin. Bueno, pero primero Caral. Aquí tengo una nota de National Geographic que nos muestra la zona arqueológica de Caral. Una de las culturas más importantes y sin embargo poco conocidas del continente americano se encuentra en Perú. Se trata de la cultura Caral, cuya capital fue la ciudad del mismo nombre, de la que ahora se celebran 25 años de excavaciones. Hemos hablado con la doctora Ruth Shadi, directora de la zona arqueológica de Caral, quien nos ha contado muchas cosas sobre este lugar, situado en el Valle del Supe, en la costa norcentral del Perú. Un yacimiento que es, con sus 66 hectáreas, uno de los más grandes de América, y sobre la civilización que lo construyó, la cultura Caral, considerada la más antigua del continente americano. Más antigua del continente americano. Los Caral basaron su economía en la agricultura y la pesca en el litoral del Océano Pacífico, en el denominado Puerto Supe. En la región empezaron muy pronto a desarrollarse pequeños asentamientos entre los 3000 a 2700 antes de Cristo. Imagínense. ¿Cuánto dije yo? Dije 2000, me quedé corto. 3000, 2700 antes de Cristo. O sea, estamos hablando efectivamente de hace 5000 años atrás. Los egipcios reinaron hace 4000, 5000 años atrás. Y que interactuaron entre ellos e intercambiaron productos incluso con otras poblaciones más alejadas. Se formaron sociedades más complejas entre los años 2700 y 2550. Por ahí yo era la idea que tenía. 2700, 2550 antes de Cristo. Se construyó la gran ciudad de Caral, un lugar con una arquitectura monumental. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer nuevos centros urbanos en el Valle del Supe y en el valle vecino de Pativilca, entre el 2500 al 2400 antes de Cristo. La influencia de la cultura caral fue tal que llegó hasta el norte del Perú, como se aprecia en el yacimiento de Ventarrón, en Lambayeque, o en otros lugares, o en otros sitios del sur, como en los valles de Chillón, Rímac, Asia, etcétera. No voy a seguir con la cultura caral, porque solo es la idea mostrarles un poquito de la importancia que tuvo esto. La huella más antigua de un ser humano aquí en América, América del Sur al menos, está al sur de Valdivia, un poquito al norte de Osorno. Ahí, ahí está esa huella más antigua. Hablan de 12.000 años, 13.000 años, y Caral surgió en, en el 3000 antes de Cristo. Bien, vamos a la ciudad desértica recién descubierta en el Perú, que está reescribiendo la historia de las Américas. Esto ya te lo habíamos contado. ¿Qué te habíamos contado? Te habíamos contado el hallazgo de la ciudad. La ciudad se llama El Peñico. eh, pero cuando
en temas arqueológicos aparece el evento en sí mismo, aparece un hallazgo, se publicita el hallazgo, pero la verdad es que las conclusiones, las derivaciones, las historias que se pueden escribir sobre ese asentamiento vienen con el tiempo. Y ha pasado un tiempo y por eso es que retomamos el tema aquí en sala de prensa y te lo contamos. Esta nota de Heather Jasper. 4 horas al norte de Lima, las pendientes ocres del Valle del Supe parecen inhóspitas, llanuras azotadas por el viento, muros de adobe a punto de colapsar y el brillo del calor que emerge en el desierto. Es difícil de imaginar que esas pendientes áridas alguna vez alojaron una de las primeras grandes civilizaciones de la historia del mundo y que su reciente descubrimiento tras años de estar sepultado por el desierto está reescribiendo la historia del continente. En julio del 2025, y ahí, yo recuerdo que más o menos por ahí, te contamos esta historia, la arqueóloga peruana Ruth Chadin reveló el hallazgo de Peñico. Peñico, una ciudad de casi 3.800 años de una civilización conocida como Caral de entre 4.000 a 5.000 años de antigüedad. El lugar de la excavación contiene cerca de 18 estructuras que incluyen templos para ceremonias y conjuntos residenciales. Pero lo más importante, dice esta nota de National Geographic, es que las estructuras proveen nueva evidencia de que la civilización Caral se adaptaba a los desastres naturales sin acudir a la guerra, lo que es una estrategia notablemente extraordinaria incluso en nuestros días. Peñico continúa la visión de la civilización Caral de una vida sin conflictos, señala Chadi, quien ha liderado la investigación en este lugar por más de 3 décadas. Mucho antes de los aztecas, los mayas o los incas, Perú fue el hogar de los Caral, una de las sociedades más antiguas y pacíficas del mundo. Su principal asentamiento es Caral Supe, considerado la cuna de la civilización en el continente americano y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2009, en que floreció, eh, y esta civilización Caral floreció hace 5.000 años en paralelo con los centros urbanos de Mesopotamia y Egipto al otro lado del mundo. Y sin contacto, suponemos, sin contacto entre ellos. Caral fue habitado desde el año 3000 a.C. hasta 1800 a.C., señala Chadi. Pero a diferencia de sus pares del viejo mundo, Caral no tenía muros defensivos. Mira, qué importante. No tenía muros defensivos y los investigadores no hallaron restos de armas en las excavaciones, ninguna. Cuando Chadi comenzó el trabajo arqueológico en Caral el año 1994, descubrió una sociedad construida sobre el comercio, la música, los rituales y el consenso. De acuerdo a los hallazgos de la arqueóloga, cerca de 3.000 personas vivieron en Caral, además de otros centenares de poblados cercanos. La posición estratégica del lugar en el Valle de Supe les permitía unir la costa pacífica con los valles fértiles de los Andes, además de la selva amazónica, lo que creaba una cadena de intercambio cultural y comercial. Miren las lecciones que nos deja Caral. Más allá, dice, colapso en el desierto, ¿por qué se acabó esta civilización? Más allá de su éxito como sociedad, Caral afrontó un desafío enorme, el clima. Y mire dónde estamos ahora, de nuevo. Por eso a mí me parece que estas materias o estos despachos o estas lecturas que hacemos con ustedes son tan importantes, porque aprendemos de las civilizaciones antiguas. Eh, Esto no es un tema del pasado, que sí lo es, por supuesto, es un tema más bien de futuro, porque aprendemos de cómo nuestros antepasados sobrevivieron o no sobrevivieron a estas cosas, como por ejemplo el clima. Hace unos 4.000 años, una sequía de 130 años de duración, parte de un proceso de cambio climático que también afectó a la Mesopotamia, Egipto y China, llevó a la escasez de cultivos y al hambre. Las plantas y las pirámides de Caral debieron ser abandonadas en el desierto. El cambio climático causó una crisis, los ríos y los campos se secaron, ellos abandonaron los centros urbanos, algo que también pasó en Mesopotamia, señala Chadi. Por años el equipo de arqueóloga teorizó que los sobrevivientes hambrientos habían huido hacia la costa, donde podían conseguir mariscos y peces. Las excavaciones en la localidad de Bichama, un sitio cercano al Valle del Guara, respaldan esta idea, pero los recientes descubrimientos en Peñico cuentan otra historia. Peñico muestra cómo algunos miembros del pueblo Caral se adaptaron al mudarse a una fuente de agua. En un valle donde los ríos se habían secado,
La proximidad de una montaña con agua del deshielo significaba la posibilidad de sobrevivir. Lo que hace esto meritorio no es solo la reubicación en sí misma, sino cómo la sociedad respondió ante el desafío de ese cambio climático de hace 4.000 años. ¿Y cómo estamos respondiendo nosotros ahora a este cambio climático? Porque estamos en un cambio climático, efectivamente. El que niegue eso no sabe lo que está hablando. Aquí está la noticia de hace no mucho y se descubre en Ciudad Desértica 3.800 años en Perú que reescribe la historia de América. Nota de ADN. En julio, Ruth Chadi presentó oficialmente Peñico, la ciudad. Ahí tenemos otra imagen. Suponemos que esto será una especie de centro ceremonial o puede ser un centro para practicar algún deporte. Yo creo que es centro ceremonial, pero bueno. Crisis climática y la adaptación de Peñico. Algunos de ellos pudieron efectivamente adaptarse. Otra nota dice, arqueólogos desenterraron una ciudad perdida de 3.500 años de antigüedad de la civilización más antigua de América, los Caral. Creo que esta imagen es de inteligencia artificial, no es de Caral. Claro, esta es Caral. Si ustedes fijan, los muros aquí son más parecidos a los muros incas, a los muros que tenemos acá. Es una cosa distinta. O acá, por ejemplo, si tenemos un primer plano. No hay un primer plano de un muro. No, está como bien lejos. Pero esta no es la manera, entiendo, de construir de la civilización de Caral. Los arqueólogos acaban de descubrir los restos de una ciudad de 3.500 años de antigüedad en Perú. Después de 8 años de investigación, los expertos han desenterrado hasta ahora 18 estructuras, incluidas casas residenciales y templos ceremoniales. Los expertos creen que la ciudad llamada de entonces Peñico alguna vez fue un próspero centro urbano optimizado para el comercio con una conexión con la civilización más antigua de América. Ahí te dejo la ciudad de Peñico. Si te interesa seguir investigando sobre este tema, que a mí me parece muy, muy relevante, a propósito de lo que tenemos que aprender de las personas que vivieron antes por estos lares. Bien, gracias por acompañarnos en estos despachos. Te saluda Hugo Varela Mora, somos Sala de Prensa. Seguimos haciendo este nuevo periodismo. Te invitamos a cooperar con nuestro medio de comunicación, haciéndote miembro de nuestro canal de YouTube y también colaborando en nuestro sitio web. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.